Bienvenidos, damas y caballeros, a Oscuridad Anónima. Es para mí un honor recibirles esta noche. He reunido para ustedes una colección de inquietantes relatos de terror, extraídos de oscuros rincones de foros y conversaciones que quizá nunca debieron ver la luz. Si entre ustedes hay algún valiente que desee compartir su propia historia, será un placer recibirla. Podrán enviarla al correo que encontrarán en la descripción, o dejarla en los comentarios, y con gusto formará parte de nuestro próximo encuentro. Ahora, si están listos, apaguemos las luces, guardemos silencio y adentrémonos juntos en la penumbra. Siempre me han intrigado los relatos de críptidos y lo paranormal, pero nunca tuve experiencias personales que compartir. Para ser honesto, la falta de evidencia sustancial para tales fenómenos me resultaba algo tranquilizadora. A pesar de su fascinación, estos fenómenos pueden ser aterradores. Sin embargo, viví algo hace unos 10 años que cambió por completo mi perspectiva sobre lo paranormal y la espiritualidad. La versión corta es esta. Hace una década me reconcilié con mi primer amor después de una separación dolorosa. Ella ya estaba embarazada de 3 meses de otro hombre. Sí, suena a historia de simp, pero fue una decisión en la que pensé mucho y que finalmente cambió mi vida. Avanzando hasta ahora, estamos felizmente casados con 2 hijos y nuestra hija cumple 10 años el mes que viene. Durante ese torbellino emocional experimenté algo que solo puedo describir como parálisis del sueño. Me desperté incapaz de moverme, pero podía mover los ojos. Vi una figura completamente negra, sin rasgos, arrastrándose sobre mis piernas hacia mi esposa embarazada. A pesar de mis intentos de gritar o moverme, estaba indefenso. La figura llegó hasta mi esposa y se sentó entre sus piernas, con las manos sobre ellas. Sentí un temor intenso, abrumador, indescriptible. El horror fue tan profundo que desperté dando patadas, golpeando accidentalmente el vientre embarazado de mi esposa. Ella y el bebé estaban bien, pero ambos quedamos conmocionados. Esto volvió a suceder 3 noches después, cuando sentí que me estaban arrastrando debajo de la cama, como si me deslizaran de cabeza bajo el respaldo hasta quedar completamente abajo, mientras la figura permanecía sentada al pie de la cama. Otra vez desperté en pánico, y otra vez golpeé a mi esposa sin querer. Ella comenzó a colocar almohadas entre nosotros para protegerse, mientras tratábamos de entender qué estaba ocurriendo. En los días que siguieron me atormentaron oleadas repentinas de miedo intenso y una sensación inquebrantable de no estar solo. Incluso durante el día, en el trabajo conduciendo, me sorprendía mirando por encima del hombro. La sensación era tan fuerte. Desesperado por ayuda, seguí el consejo de mi esposa y contacté a un pastor de su iglesia. Le conté mis experiencias y temores, y él sugirió un remedio espiritual. Me dijo que caminara por la casa con una Biblia en mano y reprendiera la presencia en nombre del Señor. Escéptico pero desesperado, seguí su consejo. Solo en la casa, armada únicamente con una Biblia y una frase de reprensión, hice lo que me indicó. Al principio no sentí ningún cambio, pero poco a poco el miedo comenzó a desaparecer. Desde ese día nunca más volví a experimentar algo similar. No puedo ofrecer una explicación científica de lo que viví, pero fue una confirmación personal poderosa de que hay más en este mundo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Sea que lo clasifiques como paranormal, espiritual o religioso, yo elegí verlo como evidencia de que si existen fuerzas invisibles del mal, entonces también deben existir fuerzas del bien. Tomen de mi historia lo que quieran, pero sentí la necesidad de compartirla. Siempre he tenido sueños muy claros, tan claros que llevo un cuaderno donde los anoto cada noche. A veces son tan nítidos que podría contar los mismos que tuve hace años. Pero aquella noche fue diferente. Había estado soñando, como siempre, cuando de pronto abrí los ojos y me encontré acostado boca arriba. No podía moverme. El peso invisible me aplastaba el pecho y mis labios parecían sellados. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Lo único que conservaba era el movimiento de los ojos, que vagaban desesperados por la habitación buscando algo familiar que me tranquilizara. Fue entonces cuando lo entendí. Estaba atrapado en un episodio de parálisis del sueño. Quise calmarme, pero en cuanto bajé la mirada hacia mis pies, la vi. Ahí estaba. Una anciana,
Debía de tener entre 80 y 90 años. Vestía un camisón blanco, harapiento, que colgaba de su delgado cuerpo. Su cabello, corto y blanco, parecía tan desgastado y frágil como ella misma. Sin embargo, lo que más me perturbó fue que no me miraba. Estaba al borde de la cama, justo a la altura de mis pies. Sus manos se movían sin parar, retorciéndose, jugando con sus dedos de una forma inquietante, como si estuviera haciendo algo, precisamente sobre mis pies. No podía sentir nada físico, pero verla ahí, inclinada, con esos movimientos frenéticos de manos, me llenaba de un pánico imposible de describir. El tiempo se volvió denso, eterno. La anciana seguía concentrada en esa especie de ritual, retorciendo los dedos con rapidez, como si estuviera manipulando algo invisible dentro de mí. Y entonces, desapareció. De golpe. Recuperé el control de mi cuerpo, respiré agitado, con el corazón a punto de estallar, y me incorporé en la cama. Estaba solo otra vez, temblando, empapado de sudor. Me convencí de que había sido un mal sueño y volví a dormir. Pero no terminó ahí. La he vuelto a ver, no una ni dos, sino varias veces. Cada mes aparece, siempre igual, al pie de la cama, en silencio, moviendo las manos con una rapidez escalofriante sobre mis pies. Nunca me habla, nunca me mira. Solo repite esa acción, como si fuera parte de algo mucho más grande, algo que no alcanzo a comprender. Decidí contar mi historia porque quiero saber si alguien más la ha visto, porque empiezo a creer que no es solo un sueño, ni un producto del cerebro cansado. Quizás sea un mito, una vieja leyenda que toma forma en la oscuridad. Sea lo que sea, cada vez que llega, mi sangre se hiela. Y sigo esperando la próxima noche en que la anciana decida volver. El hombre de la máscara roja. He tenido muchas experiencias con la parálisis del sueño, desde simples sensaciones de que alguien me observaba hasta figuras completas, formadas con todo detalle. A veces escuchaba voces, otras veces solo un silencio denso e imposible de describir. Pero aquella noche fue diferente. El hombre enmascarado estaba en otra liga, una experiencia que me heló los huesos como ninguna otra. Todo comenzó cuando desperté con un sonido extraño, una risa grave, profunda, que resonaba como si surgiera de las paredes mismas. Ya sabía de qué se trataba. No era la primera vez que quedaba atrapado en ese estado. Me resigné a pasar otra noche de insomnio y angustia, cuando la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Un hombre entró. Llevaba una máscara roja, tan roja como la sangre recién derramada. El rostro tallado en ella era demoníaco. Colmillos enormes como los de un jabalí sobresalían por debajo, y los pómulos se retorcían en formas imposibles, llenas de pliegues antinaturales. Sobre todo, lo que más me estremeció fueron sus ojos. Eran serpenteantes y violetas, desmesuradamente grandes, como si fueran a estallar de un momento a otro. Vestía una túnica marrón, de tela rica y pesada, con una capucha que ocultaba el resto de su cabeza. Todo el foco de atención quedaba sobre la máscara y sobre esos ojos. Arrastraba tras de sí un saco de arpillera que se agitaba, como si algo vivo forcejeara dentro. Se detuvo al pie de mi cama y, lentamente, abrió el costal. Lo que sacó de allí me desgarró por dentro. Uno a uno, extrajo a todas las personas que había amado en mi vida. Amigos, familiares, rostros queridos. Los colocaba frente a mí, obligándome a mirarlos directamente a los ojos. Y entonces, con su mano huesuda, la piel tan tensa sobre los huesos que parecía no tener carne, les dibujaba un corte en la garganta con una uña larga y afilada.
Chorros de sangre caían a mis pies mientras veía cómo la vida se apagaba en los ojos de quienes más quería. En todos ellos, además del terror, había un rastro de compasión, como si también sufrieran por mí en ese momento. Cuando el saco quedó vacío, lo dejó caer al suelo y comenzó a rodear mi cama. Yo no podía moverme, ni siquiera apartar la mirada. Se detuvo a mi lado, se inclinó y con esa uña aún manchada de sangre me acarició la mejilla con una suavidad enfermiza. Luego, con la otra mano, retiró lentamente su máscara. Lo que vi debajo me resulta imposible de describir con precisión. Su rostro no tenía forma fija, cambiaba constantemente. Era una pesadilla en movimiento, un desfile interminable de gestos y facciones imposibles. Cada nueva forma era más horrenda que la anterior. Yo miraba, atrapado, sin poder cerrar los ojos. Finalmente, mientras sus ojos violetas me taladraban, habló. Sus palabras aún las recuerdo con claridad, cada una clavada en mi memoria como fuego. No repetiré aquí todo lo que me dijo. Eran cosas demasiado personales y perturbadoras, pero nunca olvidaré su última frase. Disfruta el tiempo que te queda, porque pronto tu vida será mía y tu alma también. Al pronunciar esas palabras, su rostro cambió una última vez, y esa vez no fue el rostro de un monstruo, sino el mío. Sentí que estaba despierto. Mis ojos estaban abiertos. Veía mi habitación, todo igual que siempre, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba pesado, como si algo lo aplastara. Pegado a la cama, intenté mover los brazos, las piernas, la cabeza. Nada se movía. Solo podía mirar y empezar a sentir miedo. Entonces la vi, una sombra negra, parada en la esquina de mi cuarto. No tenía cara, ni brazos claros, ni nada que se pareciera a un ser normal. Solo estaba ahí, mirándome. Intenté gritar, pero no salió nada. Solo en mi cabeza podía gritar, y eso era horrible. Mi pecho dolía de lo apretado que estaba, como si me estuvieran aplastando con algo enorme. La sombra empezó a moverse, despacio, acercándose. Cada paso que daba se sentía más pesado, más real. Yo intentaba moverme, cualquier cosa, pero nada. Y entonces sentí cosas caer sobre mí. Ratas, serpientes. Sé que no era real, pero en ese momento se sentían reales, frías y pesadas. Sentía cómo se aplastaban sobre mi pecho, mis brazos, mis piernas. Todo mi cuerpo estaba paralizado, y yo solo podía mirar. Quise llamar a alguien, a mi mamá, a cualquiera, pero no podía. Solo estaba atrapado, sin poder moverme. La sombra se acercaba más, y de repente escuché una risa baja, burlona que me llenó la cabeza. Me costaba respirar. Sentía que me ahogaba y la presión sobre mí no bajaba. El miedo era tan fuerte que sentí que me iba a volver loco. De repente algo dentro de mí explotó y con toda la rabia y miedo que tenía, logré mover un dedo, luego la mano, luego un brazo. Fue como salir de un túnel oscuro. Con un sobresalto enorme desperté de golpe. Estaba sudando frío, temblando, el corazón me latía a 1000 por hora. Miré alrededor y todo estaba normal. La habitación en silencio. Pero por dentro seguía sintiendo que alguien me estaba mirando, que la sombra estaba ahí, esperando. Desde esa noche tengo miedo de dormir. No por los sueños, sino por quedarme atrapado otra vez, sin poder moverme, con esa sombra riéndose mientras yo no puedo hacer nada. A veces me siento en la cama antes de dormirme, mirando la habitación, esperando que nada se acerque. Y aunque sé que es solo parálisis del sueño, no puedo evitar temer que vuelva a pasar. Cada vez que cierro los ojos, siento esa presión, esa imposibilidad de moverme y me hace dudar si quiero dormir otra vez.